Nuevo vídeo de mi sección Lidia contigo, porque la persona más importante con la que vas a tener que lidiar durante el resto de tu vida eres tú. En este vídeo quiero hablarte de la importancia de tomar conciencia de que tenemos que impactar en nuestra mente de forma positiva. Tenemos que dirigir nuestra mente. Tu mente puede ser tu mayor enemiga y tu mejor aliada. La gran mayoría de las veces vivimos en la primera opción, siendo nosotros quien va detrás de la mente y la mente nos va dirigiendo. Pero es que podemos tomar las riendas. Eso es lo que diferencia principalmente a unas personas de otras. Hay personas que se sienten víctimas de todo lo que les ocurre y que van como, bueno, pues como un corcho flotando a la deriva detrás de todo lo que les va pasando. Pero es que incluso de todo lo que van pensando, no llegan a entender que lo que piensas, tú no eres tu mente. Lo que piensas emana de ti. Tú puedes intervenir en tu mente, tú no eres tu mente. Tu mente la puedes poner a trabajar para ti. Y la importancia de trabajar en este sentido, de darnos cuenta de que la mente nos va a llevar siempre al lugar con el que se siente familiarizado e intervenir ahí para poder familiarizarla en un lugar positivo para nosotros. Muchas veces creemos que no es posible, que, bueno, pues es que yo soy así, yo pienso así. No, tú piensas así, pero puedes elegir pensar de una manera diferente. Cuando empezamos a trabajar en el desarrollo personal, las personas que empiezan a poner atención a su discurso, cuando nos damos cuenta de cómo hablamos, cuando empezamos a repetir afirmaciones positivas, pues ahí te das cuenta de que realmente hay como mucha incoherencia entre lo que tú quieres pensar, lo que tú quieres hacer con tu vida y lo que estás haciendo, porque normalmente nos estamos contradiciendo. Quiero esto positivo para mí, pero sin embargo estoy pensando continuamente de una forma negativa o estoy hablando de una forma negativa de eso que yo quiero mejorar en mi vida. Es importantísimo entender que necesitamos impactar en nuestra mente subconsciente para que de forma consciente podamos dirigir nuestra vida. Importantísimo, porque ya estamos, nuestra vida ya está dirigiéndose hacia ese lugar que nos llevan nuestros pensamientos subconscientes. Pero la gran mayoría de las personas estamos programados para tener una mentalidad de escasez, de dificultad. La vida, la sociedad en general, todo lo que vemos en el exterior, lo que nos despierta son pensamientos de este tipo. Pero cuando tú trabajas a tu favor, intervienes para introducir pensamientos positivos, y no se trata de pensar de forma positiva, de una forma absurda o ilusoria, no tiene nada que ver con eso. Se trata de darte poder, de sentir poder personal y vibrar en una frecuencia alta de poder personal, de abundancia, de posibilidad. Porque si yo me siento una víctima de mi mente, yo no siento que tenga ninguna posibilidad. Pero si yo me siento creadora de mi realidad y siento que dirijo mi mente, entonces ahí sí tengo posibilidad de maniobra. Yo ahí puedo hacer algo por mí. De la otra forma estoy como, bueno, pues a expensas de todo lo que suceda fuera de mí. No tiene nada que ver esto con un pensamiento ilusorio de vivir en los mundos de Yuppie, como dicen algunas personas, o el pensamiento positivo absurdo. No. La dificultad es parte de la vida, eso es una realidad, pero tú puedes elegir enfocarte en la dificultad o enfocarte en la solución y en lo que tú puedes hacer respecto a lo que te ha sucedido. Eso es pensar en positivo. Pensar en positivo no es negar lo que sucede, no tiene nada que ver con eso. No estamos negando la realidad. Pero la realidad se compone de todo. Todas las personas que a veces dicen, no, es que yo soy realista, es que mira cómo está todo. Bueno, es que todo es real. Es que lo que vemos, la dificultad que hay en el mundo, el sufrimiento, es real, pero es que también es real la otra perspectiva. También es real que hay posibilidad de mejorar las circunstancias. Eso también es real. Y eso no le quita validez a lo que estás pensando. Al contrario, lo único que hace es darte poder y hacerte sentir pues que es posible una vida mejor para ti y sentirte mejor. Pero hablando de la mente en concreto, cómo ayudarnos a salir de estos estados en los que entramos en un patrón negativo, muchas veces me encuentro con alumnas a las que les llama la atención cuando yo digo que la mente siempre nos lleva al lugar con el que está familiarizada, aunque no sea positivo para nosotros. Y normalmente pongo siempre el mismo ejemplo, pero creo que significa muy bien a lo que me refiero. Yo recuerdo que, bueno, pues cuando todavía ejercía mi profesión de policía, recuerdo que lógicamente veía situaciones muy duras y muy difíciles. Y recuerdo una vez en una ocasión, cuando una noche fuimos a un comunicado en el que había habido un apuñalamiento en un domicilio, había 3 personas, 2 hombres y una mujer, con un niño pequeñito de 3 años.
Recuerdo que me impactó muchísimo cuando entramos allí lo que vimos, la situación. Pero para ponerte el ejemplo y así, por no entrar demasiado en detalles, el caso es que ese niño estaba en lo que para mí era la casa del terror prácticamente, porque la casa estaba llena de suciedad, llena de sangre en ese momento, una mujer gritando, los hombres gritándose también, un montón de policías dentro de ese domicilio, y esa criatura estaba en un lugar horrible, desde mi punto de vista, estaba en un lugar horrible para él. Su madre estaba fuera de sí. Para mí, desde mi perspectiva, era como, madre mía, esta mujer, ¿no? No está haciendo ni caso a su niño, no le importa al niño, solo le importaba lo que había pasado porque era una cuestión de un conflicto bueno, pues amoroso que había terminado en un apuñalamiento, en una situación horrorosa. Pero sin embargo, fíjate, ese niño, dentro de ese horror de casa, que desde mi punto de vista era así, eso es lo que a mí se me despertaba, madre mía, esto es un infierno de lugar para esta criatura tan bonita, pues ese niño quería estar con su madre y quería quedarse en su casa, porque ahí tuvimos que, bueno, pues llevarnos a las personas detenidas, el niño se tenía que quedar custodiado por alguien y tuvimos que llamar a una persona para que se quedara haciéndose cargo del niño. Y el niño lo único que quería era quedarse en su casa y con su madre, en un lugar que desde luego parecía un infierno y con una madre que en ese momento pues tampoco parecía que fuera una mujer amorosa con su hijo. Pero él era lo que conocía, esa era su madre y esa era su casa. Y ahí quería quedarse. Pues esto es exactamente lo mismo que nuestra mente. Nuestra mente está familiarizada con una serie de pensamientos. Y si tu mente está familiarizada con pensamientos negativos, de escasez, porque es lo que estás escuchando, si estás todo el día, por ejemplo, viendo noticias, si estás escuchando todo lo que sucede, si las conversaciones que tienes con el resto de personas son de este tipo, si tu mente está acostumbrada a ese tipo de pensamientos continuamente, aunque no te despierten nada bueno, porque no te despiertan nada bueno y no te ayudan a avanzar, porque lo que hacen es limitarte, tu mente está a gusto ahí. Y claro, tú dices, pero ¿cómo va a estar a gusto? Que está a gusto ahí. Por eso continuamente te está llevando ahí. Por eso continuamente tienes este tipo de pensamientos. Por eso no te cuesta nada que alguien te diga algo y de repente activas otra vez ese pensamiento y esa vibración. Porque tu mente está familiarizada. Cuando empezamos a intervenir en esto al principio cuesta, lógicamente. Si piensas en el ejemplo que te he puesto de este niño, pues si a ese niño le sacas de su casa y le llevas a otro sitio, al principio le va a costar. Después va a darse cuenta de la gran diferencia a lo mejor de la casa que tenía pues con una casa en la que se respire amor, en la que haya limpieza, armonía. Pero al principio le va a costar porque no es su sitio. Pues esto es exactamente igual. Al principio, cuando empezamos a intervenir en nosotros, nos cuesta muchísimo, muchísimo. Pero no pasa nada. Es un proceso incómodo, pero esa incomodidad luego nos lleva a una gran comodidad. Primero te toca ponerte así, pasar este estado de incomodidad pasajera. Pero como me decían a mí cuando yo hacía series para entrenar las pruebas de policía, el sufrimiento es pasajero y la gloria es eterna. Así es un momento, no es ni siquiera sufrimiento, es un momento incómodo porque intentamos sacar a nuestra mente de su zona de confort, que es esa, por muy negativa que sea para nosotros. Pero cuando llega el momento en el que tu mente se siente mucho más a gusto en ese lugar, más positivo para ti, ¿qué pasa? Pues lo contrario, que empieza a incomodarse con la negatividad. Y cada vez que escuchas algo que es demasiado negativo, es como que te repele, estás incómoda. Y eso ya pues te muestra el verdadero cambio interior que ha sucedido en ti. Y te das cuenta de cuánto tiempo has estado en ese patrón que no era nada beneficioso para ti. ¿Cuántas veces una persona se puede tirar el teléfono 2 horas hablando de forma negativa? Esto nos ha pasado a todos. Y te dice, no, es que mira lo que me ha pasado con fulanito, con menganito. Ah, sí, a mí también me pasó y tal, 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 tal. Y empiezas ahí y no paras. Y cuando cuelgas dices, madre mía, ¿cómo te sientes? Pues muy mal. Si te pones la programación de los informativos y te lo pones en bucle, terminas de verlo y lo vuelves a poner, lo vuelves a poner y lo vuelves a poner, por ejemplo, ¿no? Por ponerlo ya de una forma exagerada, ¿cómo te sientes? Muy mal. ¿Por qué? Pues porque tu mente ahí lo único que está viendo es dificultad, que es una dificultad que existe, sí, pero ¿en qué te está beneficiando? El sentimiento que se nos queda después es muy malo. ¿Y qué pasa? Que ese sentimiento es el que nos hace emitir una vibración y la vibración determina lo que atraemos.
Y así vivimos en un estado de dificultad continuo y de desasosiego, un estado interior difícil, y nadie nos lo va a solucionar. Eres tú la única persona que puede solucionar esto. Y el poder simplemente de cambiar y tener la capacidad de cambiar en un momento dado tus pensamientos, empezar a trabajar en tu mente para cambiar tu enfoque y para que emanen de ella pensamientos más positivos y empezar a acostumbrarla y a familiarizarla con ese lugar, que es el que más poder te da a ti, pues esto es un gran trabajo. Esto ya es un paso básico para mejorar tu vida. Simplemente con que hagas esto, ya estás mejorando tu vida. Entonces tú me puedes decir, bueno, ¿y cómo hago esto, no? ¿Cómo empiezo a cambiarlo? Y hay muchas maneras, pero para decirte algo que te pueda ayudar desde ahora, desde este momento, pues lo primero que tienes que hacer es tomar conciencia de ello y darte cuenta de, efectivamente, yo caigo en ese patrón y yo estoy viviendo pues bajo las órdenes de mi mente. Yo no siento que dirija mi mente, sino que mi mente me está machacando a mí. Y para ayudarte de una forma simple, te diría que te hagas una lista de afirmaciones positivas, que empieces a repetirte esas afirmaciones positivas durante varios momentos al día. Antes de dormir, al levantarte, durante el día, unas cuantas veces también, que las recuerdes, que las tengas apuntadas en algún sitio. No sé, si estás, por ejemplo, esperando en el supermercado hasta que te toque pagar, pues puedes leerlas si las tienes en una fotografía en tu móvil o si las recuerdas, repetirlas, aprovechar momentos en el día cuando conduces. Yo para mí mis trayectos en coche son mis momentos para mí. Ahí repito muchas afirmaciones, ahí, bueno, pues conecto conmigo y aprovecho ese tiempo en coche para cambiar mi estado interior. Entonces, hay muchos momentos en los que tú puedes repetirte estas afirmaciones positivas. Y ahí ya empiezas a enseñar a tu mente que estás a gusto ahí. Y si encima le pones una intención elevada, le pones emoción, que realmente eso es lo que más vale, no que te repitas como un papagayo una frase. No, que tú la digas, que la sientas y que te emociones incluso diciéndola. Yo ya te digo que si me vieran en el coche, muchas veces las personas que me puedan ver a lo mejor dicen, estaba cantando, pero no voy cantando, voy repitiéndome afirmaciones. ¿Y cuántas veces me habré dicho yo en el coche, estoy dispuesta a recibir todo lo que el universo tiene para mí? Millones de veces, sintiéndolo. No te repitas las afirmaciones como un papagayo, siéntelas, porque esa es la forma también de crearlas. Y así estás impactando también mucho mejor tu subconsciente. Esto es muy importante. Entonces, las afirmaciones es algo básico para empezar a trabajar a nivel mental y empezar a impactar nuestra mente, tanto consciente como subconsciente. Otro de los tips que te puedo dar, pues es que cuando entres en este bucle de negatividad, te centres en agradecer. Por cada queja, 2 agradecimientos. Esta frase me encanta. Y realmente es algo que nos puede ayudar muchísimo. Cada vez que notes que te estás quejando, agradece. Si estás agradeciendo, no puedes estarte quejando. Es imposible. No puedes. Si tú estás agradeciendo, tu vibración es elevada. Estás enfocándote en todo aquello por lo que te sientes bien en tu vida. Por lo tanto, no puedes estarte quejando. Y eso te cambia el enfoque. Con que te des una vueltecita por casa, si estás en casa o por donde estés, que digas, voy a salir de este bucle de negatividad. Darte una vuelta dentro de tu casa y agradecer todo lo que veas, pero todo lo que veas. ¿Ves una foto que te recuerda a un viaje que hiciste? Agradece lo que experimentaste en ese momento. ¿Ves una fotografía con otra persona? Agradece lo que esa persona aportó en tu vida. Agradece tu casa, tus cosas materiales, agradece tu familia. Estás en la calle, agradece lo que estás viendo, agradece poder ver el cielo, agradece los árboles, agradece las personas, agradece todo. Cuando tú empiezas a agradecer, te olvidas de quejarte y tu mente cambia. Otra cuestión muy básica, muy sencilla, es que cuando entres en ese estado quizá de negatividad tan grande, simplemente que sonrías. Una persona que está sonriendo no puede sentirse mal. Haz la prueba ahora. Si tú sonríes ahora mismo, no te puedes estar enfadando si estás sonriendo. Es imposible que yo esté sonriendo y quiera enfadarme y despotricar. Es que no puedo, dejo de sonreír. Entonces, simplemente el hecho de que tú esboces una sonrisa sincera, no una sonrisa, tú te fuerzas a sonreír, pero es una sonrisa real. Cuando estás esbozando una sonrisa, no puedes centrarte en un pensamiento negativo. De verdad, ponlo a prueba. Y esto, a lo mejor de una forma muy rápida, te puede sacar de ese patrón.
Otras de las cosas que yo hago cuando a lo mejor es un pensamiento puntual, pero bueno, pues algo que me puede activar un miedo interior, yo sacudo la cabeza y digo, no, 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 esta no es mi experiencia, yo no elijo eso para mí. Y me ayuda mucho en ese momento a salir de ese bucle. No, yo no elijo esto para mí. Y esto al principio me costaba aplicarlo, me costaba integrarlo en mi día a día. Ahora me sale solo, ahora ya lo tengo absolutamente integrado en mi subconsciente, hasta el punto de que yo me duermo todos los días repitiéndome pues mis afirmaciones, mis decretos de poder, los que yo elijo para mí. Y me despierto igual. Pero es que, curiosamente, cuando ya lo integras como un hábito, ahí es cuando, desde luego, todo empieza a cambiar. Y yo me he descubierto despertándome pues a las 4 de la mañana, porque he oído un ruido, porque mis hijos, alguno me ha llamado y porque me he tenido que levantar en ese momento y estás absolutamente dormida. Y cuando me he vuelto a meter en la cama, imagínate de qué forma, pues absolutamente dormida prácticamente, mi mente automáticamente empezaba a repetir mis afirmaciones, sin ni siquiera hacerlo de una forma consciente. Eso es porque ya tienes el subconsciente totalmente sugestionado. Y esta autosugestión del subconsciente es muy poderosa. Hay muchas más técnicas y más profundas, pero con todo lo que te acabo de decir, ya puedes empezar a dirigir tus pensamientos de la forma más básica que existe y salir de esos estados de negatividad profunda para llegar a ese día en el que tu mente esté a gusto pensando bien. Tu mente esté a gusto cuando tú tengas pensamientos de poder, pensamientos positivos para ti y que cada vez se aleje más y se encuentre más incómoda con los pensamientos de carencia, de escasez, de dificultad, principalmente por ti, porque tú te tienes que ayudar, acompañar en este proceso, en este caminito de la vida y así te estás ayudando. Tú te vas a encontrar muchísimo mejor pensando bien que pensando mal. Tú te vas a encontrar muchísimo mejor si sientes poder dentro de ti que si sientes que vas a ir detrás de tu mente como un corcho flotando a la deriva. No te lleva tu mente a ti, eres tú quien dirige tu mente. Grábate esto. Así que espero que te ayude mucho todo esto que te he contado y que seas tú quien empieza a dirigir tu mente de la mejor forma para ti.